Discólisis cervical con ozono como primera alternativa de tratamiento en la hernia de disco cervical. Centro Integral de Ozonoterapia Médica, unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. En la columna cervical existen características anatómicas y funcionales específicas que la diferencian de las otras zonas en la columna vertebral. La primera y la segunda vértebra cervical son muy especiales, que son el atlas y el axis, y sirven para unir la cabeza con el resto de la columna vertebral. Tienen una misión caracterizada por su capacidad de sostener el peso de la cabeza y permitir sobre todo los movimientos de rotación. El resto de las vértebras cervicales tienen que sostener menos peso que el resto de las vértebras dorsales o lumbares, pero han de permitir una gran movilidad a la cabeza en los tres ejes del espacio. En tanto que en las apófisis transversas hay un orificio por donde pasan las arterias vertebrales que llevan la sangre a la parte posterior del encéfalo. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural, con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. En las imágenes observamos cómo se realiza el procedimiento de la discólisis, que es un procedimiento completamente ambulatorio que se realiza bajo anestesia local y sedación superficial, lo cual nos permite introducir percutáneamente, es decir, a través de la piel, una aguja de chiva calibre 20 x 20, la cual guiaremos en todo momento bajo visión directa de los rayos X, exactamente en dirección hacia el centro del núcleo del disco afectado. Utilizando para esto una mezcla de oxígeno-ozono en una concentración de 95-5, 95 oxígeno y 5% ozono en microconcentraciones que oscilan entre los 30 a los 40 microgramos. El ozono actúa como medio de contraste y nos confirma al ver la mezcla de oxígeno-ozono que se difunde o se esparce al interior del disco intervertebral. De cualquier manera, tenemos que visualizar en todo momento distintos ángulos del rayo para verificar que la aguja se encuentre exactamente en el lugar adecuado. Junto con la hernia discal lumbar, la hernia discal cervical es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes hoy en día, probablemente por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida del componente muscular debilita la estructura compleja de la columna vertebral. A esto se añade la actitud mantenida en nuestro puesto de trabajo habitual, de la posición sentada, inclinados ligeramente hacia adelante y con la cabeza flexionada, que hace recaer aún mayor carga sobre los discos intervertebrales que si estamos en posición erecta. Y para colmo, de forma extemporánea e irregular, sometemos a un esfuerzo inhabitual a la columna, ejercicios o deportes no bien controlados y esfuerzos en el trabajo o en la casa. Esto va ocasionando fisuras o roturas de las diferentes capas del anillo fibroso. Son los episodios de dolor en el cuello o cervicalgia aguda, que remiten espontáneamente con cierto reposo y tratamiento médico adecuado. Estas roturas se hacen con mucha mayor frecuencia hacia atrás y hacia uno de los lados, por ser la zona más débil del anillo fibroso.
pero cuando se rompe la última capa, la masa de núcleo pulposo se sale de su sitio, encontrando en su camino una de las raíces nerviosas que es aplastada o comprimida contra las paredes óseas que forman el agujero de conjunción. Esto va a ocasionar un cuadro doloroso más intenso y extenso, que se corre o irradia hacia una de las extremidades superiores, pudiendo llegar incluso a los dedos de la mano. Esto se denomina cervicobraquialgia. Para entender las posibilidades clínicas que pueden presentarse en el proceso de una hernia discal cervical, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, el anillo fibroso está muy inervado por terminaciones nerviosas dolorosas. De aquí que su rotura produzca el cuadro de cervicalgia con dolor centrado en la línea media del cuello. Segundo, las raíces nerviosas tienen 3 tipos de fibras: dolorosas, sensitivas y motoras. Estas fibras son prolongaciones de las neuronas que se sitúan en la médula, como los cables eléctricos. Estas fibras están recubiertas por unas células especiales que las aíslan gracias a una sustancia grasa que contienen, denominada mielina. Para mayor información no dude en contactarnos o enviarnos sus imágenes de resonancia magnética vía WhatsApp. Los teléfonos aparecen en nuestra página web www.ozonomontoya1.com.mx.